ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Va eishapa, maiteirorupe emenguará co árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Nosotros vamos a hablar de un fruto que le llamamos piña o ananá. En realidad, el nombre que le pusieron los guaraníes es ananá. Pero resulta que el nombre de piña viene porque se asemeja a la piña de las plantas que dan las piñas, entonces de ahí viene el nombre de la piña que se le puso posteriormente. Hay muchas variedades de piña, pero en el Paraguay se dan una de las variedades de piña más dulce que hay. Se trabaja mucho en los departamentos de Caguazú, Cordillera Central, Paraguarí y San Pedro. Actualmente, en el Centro de Investigación Hernando Bertoni, llevan a cabo la obtención de mudas libres de virus con el cual es posible asegurar la producción. Y esto es fundamental que el productor lo tenga en cuenta, que para comenzar un cultivo sano tienen que partir de elementos sanos, porque hay muchas formas de reproducir la piña, inclusive desde una hoja, pero tienen que tener una variedad adecuada para el lugar donde están y también tienen que estar libres de virus. Y hoy en día ya en lo que es el Yan, ahora el IPTA, allí se está trabajando con variedades muy buenas que ustedes pueden recurrir sin ningún problema, que van a tener cultivos excepcionales. Van a ver que este cultivo nosotros lo tenemos muy estacional. Sin embargo, con técnica se puede tener cultivo todo el año. Para elegir una piña, nosotros tenemos que ver que la piña sea firme y que la coloración oscura debe ir de abajo hacia arriba, que es en la parte que se va endulzando. Ustedes saben que cuando se hace el cultivo de piña, cuando se está por terminar la época de recolectarla, unas semanas antes, se le pone un cartucho de papel para que el sol no dañe la piña. Si no, salen manchas y eso, dicen, es muy feo. Y la piña tiene características muy importantes para seleccionarla. Primero, el tacto, el color, el olor y después, por último, ustedes tienen que ver si una de las hojas que están internas se desprende fácilmente, quiere decir que esta piña está madura. O sea que son las cosas que dan al consumidor oportunidades de seleccionar lo que uno quiere. Tenemos otra piña que también se produce en el Paraguay, pero se le llama piña brasileña. Y esta piña se llama conocida como abacaxi. A veces no tiene el gusto tan dulce como tiene la variedad paraguaya. ¿Pero por qué? Nosotros hicimos experiencias en Cacupé muy buenas y la piña que tiene un tamaño de este porte es más dulce que las más grandes. Además, tiene una mayor concentración de bromelina, que es el secreto de las propiedades medicinales que tiene la piña. Nosotros, generalmente, la piña se compra de esta forma para poder pelar la piña. Entonces, yo no voy a pelar la piña, pero sí les voy a mostrar cómo es el contenido de la piña. La piña generalmente se corta de esta forma para poder sacarle el fruto, pero nosotros la vamos a cortar de esta forma para que puedan ver el contenido de la piña. Ven cómo se va madurando de abajo hacia arriba. Y hay un punto que quiero que tengan en cuenta. Les hablé del principio fundamental que es la bromelina. ¿Dónde hay mayor concentración de bromelina? Aquí, en el centro. Y esto generalmente la gente lo saca y no lo consume. Sin embargo, esto es lo que mayor oportunidad tiene de las propiedades. Y aquí viene para qué se utiliza la piña. La piña debe ser consumida
fresca en todo momento para que conserve sus propiedades, que son maravillosas, sobre todo como principio antiinflamatorio. Y las enfermedades respiratorias, el consumo de la piña como antiinflamatorio es maravilloso, porque la bromelina tiene la propiedad de facilitar la partición de las proteínas en aminoácidos y hacer que los elementos que producen la inflamación sean disminuidos. Por eso es un gran antiinflamatorio. La piña debe consumirse en forma fresca. Estas propiedades que le estoy nombrando yo, que tiene betacarotenos, vitamina A, tiene vitamina C, tiene minerales y la bromelina, prácticamente se pierden cuando se procesa con la piña natural, que compran en la lata, eso. Y cuanto más se calienta la piña, más propiedades pierde. Por eso, lo recomendable es tener una piña de este porte, que ustedes la van a consumir. Pero de la cáscara se tira, no, porque la cáscara también tiene las propiedades medicinales que les he indicado. Y además se pueden preparar productos muy interesantes como son los fermentados de la piña, que son muy agradables, muy refrescantes. Por eso, la piña es recomendable consumirla cruda. La piña natural es muy rica, pero prácticamente no tiene las propiedades medicamentosas que le he comentado. Es un gran antiinflamatorio y que deben tenerlo en cuenta porque esto es uno de los principios que está basada la medicina para buscar que esto que tiene la piña pueda ser sintetizado y vendido farmacológicamente. O sea, como ven, la piña nacional y la piña brasileña tienen en partes propiedades, son similares. Hay en otros países que la piña tiene un tamaño más grande y también es dulce. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la piña chica y la piña en el Paraguay es más dulce? Porque está en el área que produce el dulzor de las frutas, que es sobre el trópico de Capricornio. Y eso hace que nuestros productos sean muy buenos. Como ven, la piña es saludable. Sobre todo, consumirla adecuadamente. Hace muchos años, el ingeniero Derch y el ingeniero Morilla hicieron trabajos sobre siembra directa para proteger el suelo, con suelo de cobertura y muchas técnicas. Pero esto ha ido evolucionando y el ingeniero Rolando Dickel nos va a hablar sobre la importancia de la siembra de cobertura en cultivos extensivos. Estamos en la localidad de Natalio. Es una parcela que está sembrada sobre una cobertura de nabo. Acá en la finca papá ya empezó hace 25 años el tema de siembra directa. Básicamente se empezó el tema de siembra directa por la erosión que había. Había mucha erosión hídrica, corría todavía que hacer los trabajos nuevos, entonces un grupo de productores se dedicó a buscar una alternativa, que se encontró el tema de la siembra directa. Fueron a hacer visitas a Brasil para traer algunas experiencias de allá y empezar acá en la zona también. Básicamente la ventaja de la siembra directa es que evita las erosiones tanto hídricas, ¿verdad? Y aparte de eso se le da un mejor ambiente al cultivo para desarrollarse. ¿Los cultivos de cobertura en qué forma ayudan al suelo? Un suelo que está recién movido, algo era antes de la siembra. Si vos tenés en diciembre una temperatura de 35, 40 grados o enero que llega a los 50 a veces, una planta de soja o cualquier cultivo es como si uno está parado descalzo sobre el suelo y aguantar una temperatura es prácticamente imposible en esa época, ¿verdad? Y con tema de la siembra directa se logra mantener menor temperatura al suelo, que rondaría los 25 o 30 grados máximo en esas horas muy calientes, ¿verdad? Otro punto fundamental dentro de lo que es el uso de los cultivos denominados abonos verdes, que luego se convierten en cobertura de suelo, está en la cantidad de nutrientes que se incorporan a la tierra por medio de la descomposición de las plantas. ¿Qué abono verde utilizaron en su parcela antes de la soja? Acá tenemos esta parcela, ¿verdad? Está sobre una cobertura de nabo y previo a la cobertura de nabo había mileto, que también es un abono verde que usamos mucho acá en la parcela, porque nos dedicamos desde ese entonces, ¿verdad?, a hacer rotaciones de cultivos y
netamente siembra directa. Muchas veces se toma nomás, ¿verdad?, que el tema de siembra directa es no remover el suelo nomás, sino que es cosechar y sembrar, ¿verdad? Pero no es tanto así. Nosotros manejamos un sistema de siembra directa en el cual no es solamente cosechar y sembrar, sino rotar los cultivos, rotar los tipos de raíces que se introducen en el suelo. Los microorganismos necesitan nutrirse y se nutren de las raíces. ¿Qué pasa si siempre le damos las mismas raíces? Es lo mismo que si nosotros vamos a comer solamente arroz y carne toda la vida, ¿verdad? Tenemos que buscar una mayor variedad para darle una mejor alimentación a esos microorganismos para poder mejorar el suelo. Pero, ¿cómo es la rotación de cultivo que están utilizando? Prácticamente soja es imposible sacar de nuestro sistema por el tema de los costos, porque el único que cubre todos esos costos, porque los abonos verdes son una inversión que uno hace y tiene que haber un cultivo que pague esa inversión, ¿verdad? Bueno, entonces buscamos alternativas. Y sobre la soja vamos a hacer un trigo. A veces vos tenés tu soja que cosechás en febrero o en marzo, tu trigo recién sembrás en mayo o junio. ¿Qué pasa? Tenés un lapso de 60 días que tu suelo está al aire. Bueno, ¿qué hacemos? Buscamos un cultivo alternativo para que se desarrolle en 60 días. Encontramos el mileto en ese sentido, ¿verdad? Que en 60 días tenés una impresionante cobertura, te da de 6-7 mil kilos de materia verde, ¿verdad? ¿Qué cantidad de materia seca necesita el suelo para mantener su fertilidad? Para mantener un suelo, uno necesita al año de 8 a 10 toneladas de materia seca, ¿verdad? Si nosotros hacemos solamente una soja y un trigo, nosotros no llegamos a eso. Y año a año vamos a ir empobreciendo un poco el suelo, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar esa alternativa, buscar esos abonos verdes que nos den eso. Acá, por ejemplo, esta parcela teníamos mileto. Después sobre el mileto teníamos otra vez una cobertura de nabo. Si te fijas acá, hasta acá, ahora se ve todavía la cobertura del nabo entre medio, ¿verdad? Y el suelo bien flojo. Se ve todavía la cobertura del nabo. Prácticamente se deshace así. Si tenemos así los agregados, ¿verdad? Esto se forma gracias a las raíces de las plantas. Forman los agregados, los pequeños, ¿verdad? El ingeniero Rolando Dickel explicó que de nada sirve tener mejor semilla o la tecnología si el suelo no cumple también con su parte. Prácticamente todos los factores van de la mano, ¿verdad? No se puede invertir en uno descuidando otro, ¿verdad? Pero ya desde los inicios, ¿verdad? Lleva su proceso hasta que el suelo se estabiliza en un potencial, ¿verdad? Vamos a decir. No puedo pretender hoy empezar ya con este sistema y dentro de 1 o 2 años ver los resultados inmediatos, ¿verdad? Luego un tiempo de que mínimo 5 años te lleva hasta que vos empezás a ver los resultados, ¿verdad? Pero sí, con el transcurrir de los años, ¿verdad? Se van elevando los potenciales, ¿verdad? Hoy por hoy nosotros apuntamos a los 5.000 kilos en soja, ¿verdad? Que si las condiciones climáticas vienen bien, se puede llegar. Pero también hay que invertir en el suelo, ¿verdad? No se puede pretender nomás que todo sea, ¿verdad?, ganancia. Lleva su inversión también, ¿verdad? Como le comentaba ya, hacer un abono verde, como en este caso había 2 abonos verdes sucesivos, ¿verdad? Son 2 cultivos que vos invertís, siembra, invertís abono, fertilizante, ¿verdad?, insecticida, vos invertís, ¿verdad? Pero de eso vos no cosechás, ¿verdad? Vos después con la soja vos tenés que pagar todito las inversiones, ¿verdad? ¿Cómo identifican aquellas parcelas en donde los rendimientos de kilos de soja por hectárea no son tan altos? ¿Y qué hacen al respecto? Nuestro potencial, ¿verdad?, para lo que sembramos siempre apuntamos a 5.000, ¿verdad? Hay parcelas de repente, si como te mencionaba, si el clima viene bien, se llega a eso, ¿verdad? De repente la soja que un poquito más, siembra más temprana, ¿verdad?, por ahí creció un poquito menos, que de repente no se llega, ¿verdad? Una vez que uno cosecha, uno analiza los resultados, si qué faltó de repente, si es un suelo que está un poquito más compactado. De acuerdo a eso también programamos para la siguiente campaña a qué rubro nos tiramos, ¿verdad? Si está un poquito compactado, de repente te conviene hacer un nabo que se utiliza para descompactar, o si tiene poca cobertura, bueno, hacemos un mileto que tiene mayor cantidad de materia seca
O sea, son las opciones que buscamos para poder paliar las deficiencias que tiene un suelo, ¿verdad? De acuerdo a lo señalado por el profesional, es importante hacer un análisis de suelo cada 3 a 4 años, de tal forma a realizar las correcciones que necesite, como encalado, adición de fósforo u otro elemento que el suelo haya perdido o no posea. Otro punto importante relacionado con la cobertura de suelo es el control de malezas en los cultivos, que a su vez se traduce en un menor uso de herbicidas. A esto se suma la sanidad de la planta y una mayor resistencia a plagas y enfermedades. En otro material, el técnico nos seguirá hablando sobre otras ventajas del uso de la siembra directa, como también de la importancia del buen manejo de las maquinarias, velocidad de siembra, entre otras cosas. La cantidad de agua dulce en nuestro planeta es limitada. Hay que saber cuidarla, y sobre todo cuando la utilizamos en el riego. Tenemos que aprender a regar adecuadamente en todos los cultivos. El ingeniero Sabah Hans nos va a mostrar una nueva tecnología de riego automatizado para productores hortícolas. Buenos días. En esta parte de este sistema de riego, este es un sistema de riego que fue donado por el gobierno israelí, por la Embajada de Israel en Paraguay. Este sistema de riego es un sistema de riego de alta tecnología, de alta gama, con con equipos, vamos a decir, muy tecnológicos. Sale un poco del esquema de los riegos por goteo tradicionales, porque esto es un área experimental de investigación. Justamente este sistema que fue instalado, acá podemos ver el campo en el fondo, es un campo donde tiene riego por goteo, donde se va a hacer investigación de distintas especies, variedades, híbridos, de especies hortícolas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de este novedoso y moderno sistema de riego? Tenemos un tanque de 15.000 litros de reservorio de agua, una bomba, y acá ya empieza el componente. Este es el cabezal básico de filtración. ¿Qué componente tiene? Tiene una válvula de alivio, que cuando la presión del sistema de riego puede subir a un nivel donde pueda romper las cañerías, esta válvula de alivio se abre, está regulada a una presión para aliviar la presión del sistema. Un filtro de anillas de alta tecnología, israelí por supuesto, para la filtración del agua. Tenemos el sistema Venturi de fertirrigación. Esto se pone en un tanquecito donde ellos van a poner sus fertilizantes hidrosolubles y van a aplicar al sistema. Tenemos también los componentes de automatización. Este sistema de riego se abre, puede ser de manera manual desde acá o automática. Tiene 8 turnos de riegos. Ahí podemos ver en primer plano esa válvula, es una válvula hidráulica. ¿Cómo funciona el sistema de apertura? Estas aperturas de todas las válvulas en el campo es de manera manual automática. Acá nosotros vemos, estos son solenoides, tienen 3 posturas, abierto, automático, cerrado. Cuando están cerrados, las válvulas se cierran. Solenoide 1, válvula 1, de acuerdo al solenoide, las válvulas. Cuando están open, las válvulas están abiertas, riegan. Pero cuando están en automático, ¿qué pasa? Las válvulas se abren automáticamente, acá vamos a filmar, con la señal que reciben de un controlador. Este controlador nosotros programamos el día, los ciclos de riego, tanta hora por turno de riego, cuánto tiempo. Este controlador le manda una señal eléctrica al aquatip o al solenoide. Este solenoide lee la señal eléctrica y transforma la señal eléctrica en hidráulica. Esta señal hidráulica se va hasta la válvula, que es una válvula hidráulica. Esa válvula hidráulica lee esa señal y eso se cierra o se abre. Entonces es un sistema de riego
automatizado totalmente por un controlador, pero también se puede manejar de manera manual desde el cabezal. ¿Este tipo de sistemas de riego está preparado solo para producción hortícola o puede ser utilizado para otro tipo de cultivos? Para producción hortícola tenemos este tipo de tecnología para la producción hortícola ya más tecnificada y también sistemas más simples como válvulas manuales, cabezales de infiltración más simples para sistemas de riego, para productores hortícolas también de menor nivel tecnológico, de menor área. Inclusive tenemos sistemas de riego desde 500 metros cuadrados que podemos hacer por goteo, por gravedad, hasta sistemas de riego como estos de alta tecnología. Entonces tenemos para la producción hortícola, que estamos hablando hoy de eso, tenemos tecnología de pequeña escala y de gran escala con mucha tecnificación, es lo que estaban mostrando acá, ¿verdad? También para la producción agrícola en gran escala tenemos tecnologías de riego como goteo subterráneo y otros tipos. Aspersión, microaspersión, también tenemos toda esa línea de riego en nuestro portafolio. La implementación de un sistema de riego en un cultivo, ¿cuánto puede aumentar la producción con relación a uno que no tiene este sistema? Primero tenemos que poner bien en claro algo. El sistema de riego no es milagroso, no es la solución para todos los problemas de producción, es una herramienta muy importante y como toda herramienta manejado bien, adecuadamente, nosotros podemos tener una buena producción. Para un productor, tecnificar su área es demasiado importante. Gana tiempo, al ganar tiempo puede crecer en área también, sobre todo le reduce el costo del trabajo de ir regando de una tecnología menor a usar una tecnología de goteo. El ahorro de dinero y de tiempo es muchísimo. Aparte que sí, aplicando de manera buena el riego con la fertirrigación, hay un aumento considerable de la productividad, pero siempre y cuando acompañado de buena sanitación, buenos híbridos, manejo racional del suelo sobre todo. Entonces el riego dentro del manejo es una herramienta muy importante que el productor tendría que usar para aumentar y mantener esa estabilidad de la producción ante las variables climáticas, ¿verdad? Les comentaba en otros programas sobre la forestación con eucaliptos. Y no me voy a cansar de repetir de que los que hagan producción de eucaliptos tienen que hacerla con un profesional que les indica qué tipo de eucaliptos tienen que utilizar para ese tipo de suelo. Y también el manejo que debe tener el eucaliptus. Recuerden que el eucalipto tiene que ir lo más rápido posible hacia arriba. Por eso hay técnicas, por ejemplo, de una poda adecuada. El ingeniero Fernando Serafini nos habla sobre cómo se debe realizar la poda de formación en primera, segunda y tercera etapa en los eucaliptos. Vamos a ver cómo se hace la primera poda, la medida que hay que tener en cuenta. El señor Oscar Alvarenga va a hacer la medición para poder ver, ¿verdad?, el diámetro que debe tener. Acá más o menos se ve 4,3 de diámetro, entonces esto ya se puede hacer ya la poda hasta esa altura, ¿verdad? Más de eso ya no se puede más realizar la poda. Con ese diámetro, ¿verdad?, la planta se desarrolla todavía bien. Si le quitamos más de eso, las hojas, las ramas, ahí la planta ya va a sufrir un estrés porque no tiene la suficiente cantidad de hojas para hacer también su alimento. ¿Cómo debe utilizarse la tijera en el momento de la poda de formación de eucalipto? La tijera siempre hay que usar, la hoja siempre tiene que estar pegado por el tronco de la planta, ¿verdad? Y hacer la vuelta sentido horario reloj. No empezar la poda una parte y después cortar hacia el otro lado porque ahí la contra hoja tiene casi 4 milímetros por ahí de grosor y ahí ya queda ya un tocón, ¿verdad? Y siempre hay que tratar, ¿verdad?, de no tocar el sistema de cicatrización, ¿verdad? Vamos a ver, acá vemos, ¿verdad?, este no se toca el sistema de cicatrización. Si tocamos esa y tarda más la planta en cicatrizar, ¿verdad?, en curarse. ¿Cuál sería una práctica tradicional que realiza la gente y qué daña a la planta? También hay gente, ¿verdad?, que siempre practica así, que hace la poda, ¿verdad?, deja un tocón para que se cicatrice mejor y este no hay que dejar. Porque la planta va creciendo en diámetro y este se seca y va creciendo esta rama seca y queda ya en medio de nuestro rollo, ¿verdad?, de nuestra madera futura. Entonces siempre hay que
cortar bien al ras, ¿verdad? No dejar 1 o 2 milímetros, eso no se deja. Pasando después de esto, a medida que va creciendo de acá para arriba, va a ser madera de primera. Y si le dejamos 5 o 6 centímetros, eso después que pase recién, ahí recién sale madera de primera. El ingeniero destacó que el uso de caldo bordelés para la desinfección de heridas en la planta no se estila, ya que es importante que la planta también se vaya rustificando a medida que recibe la poda. El profesional explicó que la parcela en la cual estaban trabajando tenía 1 año 4 meses de haberse sembrado y posee una extensión de 10 hectáreas. Además, el espaciamiento utilizado era de 2 metros entre plantas y 6 metros entre hileras, con finalidad de madera sólida, utilizando una variedad de Grandis por Ourofila código PL01. Le consultamos al ingeniero si una persona que apuesta a la reforestación a base de eucaliptos, ¿a partir de qué año puede empezar a ver un poco de dinero desde su implantación? En cuanto a ver, ¿verdad?, un reintegro de la parcela a partir de los 2 años, a partir del primer raleo que se le realiza, ¿verdad? Si todo va bien, ¿verdad?, todo hacemos bien, ¿verdad?, a los 2 años esto se le tiene que hacer un primer raleo que es del 50%. El raleo en sí es una práctica, ¿verdad?, de bajar la densidad de plantas por hectárea, de elegir las mejores plantas y cortar las plantas, ¿verdad?, indeseadas. Para practicar este raleo de 50%, lo ideal siempre es estar entre 2, ¿verdad? Yo agarro acá un liño, de esos un liño, de las 4 plantas tengo que elegir dejar los 2 mejores. Y ahí, de las primeras 4 plantas, ¿verdad?, yo tengo que elegir los 2 mejores. Solamente eso yo voy a ver, yo no voy a ver lo que queda hacia acá ni el otro lado, ¿verdad? De esas 4 plantas, cuáles son mejores y para que quede mejor distribuido. Si está todo bien parejo, como acá se verá, es de por medio. Este se cae, no. Posteriormente, vimos un ejemplo de cómo se seleccionaría una planta para un raleo. En este caso, comparando estas 2 plantas acá, esta planta va a caer, ¿por qué? Porque ella tiene ya una curvatura que es, vamos a decirle, indeseado ya ese árbol por eso, y también el diámetro es menor. Este, en cambio, es más recto, entonces vamos a dejar este y va a caer esa. Acá vamos a ver una planta, ¿verdad?, que está bifurcado, que es por el tema de, puede ser por viento, en el tiempo haya entrado vaca, haya rompido la parte apical de la planta y ella crece, sale otra rama y crece ya tortuoso. También ahí tenemos, ¿verdad?, una muestra, ¿verdad?, que el viento le rompió los gajos, ¿verdad? Entonces estas plantas son ya dejadas ahí para en el raleo, ¿verdad? Estos son los primeros que se elige, ¿verdad?, para echar, ¿verdad? Con varias bifurcaciones. Entonces esta clase de planta, la poda ya no se le practica más, se deja ya nomás así. En el día del raleo, si es que le alcanza, en el primer raleo lo ideal es siempre echar ya todo esto, o si no, en el segundo raleo sí o sí le alcanza. Luego el profesional nos comentó qué diámetro debe tener la planta para la realización de la segunda poda y cómo se realiza. Ahora estamos viendo ya la segunda poda, segunda práctica de la poda. Esto va desde el diámetro de 6 centímetros hasta los 4,5 centímetros de diámetro otra vez, o hasta donde alcance el podador, la altura de podador. Siempre hay que respetar esos diámetros, ¿verdad?, para no causarle ningún estrés a la planta. Y hacer siempre el sentido horario reloj. Si no hacemos ese sentido horario reloj, la gente utiliza ambos lados, la tijera, y ella deja ya un tocón. ¿Por qué? Porque acá se ve, ahí, acá se deja ahí, ¿verdad? Entonces queda un pequeño tocón ahí. Entonces ahí queda ya un tocón, un espacio. Esto nosotros vamos a esperar otra vez uno o 2 meses más o menos, dependiendo del desarrollo de la planta, para volver a hacer la tercera poda, que ahí ya se va a hacer ya con un caño de aluminio de 2 metros y un serrucho, ¿verdad? Una vez realizada la poda, ¿la planta no necesita alguna fertilización? La fertilización en sí se realiza días después de la plantación, una sola fertilización, aunque son 100 gramos por planta. En la forestación se utiliza muy poco fertilizante, son 83 kilos por hectárea cada vez que haces la plantación, son cada 8 o 10 años 83 kilos de abono que metes. Y en cuanto a, si vamos a comparar con otros cultivos, son grandes la diferencia. Después vimos la tercera poda de formación en un cultivo de eucalipto. Ahora vamos a hacer la tercera poda ya, que consiste
una poda alta, se hace con caño de aluminio de 2 metros y un serrucho forestal. Acá ya no se utiliza más la cinta diamétrica para poder medir el diámetro porque ya es un poco alto, entonces se utiliza ya la visual del técnico. Ahí se está haciendo esta poda también tarda más ya para realizar todo porque ya es una poda alta y a veces hay ramas gruesas. Siempre hay que seguir evitando los tocones, siempre hay que hacer al ras, ¿verdad? Estas podas se realizan cada 2 o 3 meses. Después de esta poda ya se va a realizar con un caño de 4 metros, que la altura de poda de la levante va a ser ahí ya a 5,5 metros. El caño más la altura del pecho del podador, ¿verdad? No hay que tampoco alzar muy arriba el caño, porque ahí te cansa más rápido. Entonces, las ramas y eso que se corta del eucalipto nosotros no sacamos de la parcela, eso dejamos como una materia orgánica que con el tiempo va a aportar nutrientes al suelo también. El ingeniero nos comentó cuáles son las hormigas que atacan al cultivo del eucalipto y cómo evitar la aparición de enfermedades en dicho cultivo. Depende mucho de qué hormiga, si es a que quede durante el primer año, después ya no ataca más, pero el Isaú hay que tratar o hay que eliminarlo siempre de la parcela, ¿verdad? La prefiere más tierna. El Isaú lo que tiene más capacidad para subir más arriba, la que no sube tanto arriba. En cuanto a enfermedades, para poder mitigar hay que siempre tratar de elegir el mejor material que se adapte al tipo de suelo que vamos a plantar. Ahí vemos también, ¿verdad?, que cuando las ramas son muy gruesas cortamos hasta cierto punto y luego dejamos que se rompa, que se quiebre y luego hacemos todo el corto, si no pela la corteza de la planta y eso le causa un estrés también. Finalmente, el profesional hizo una recomendación a aquellos productores interesados en iniciarse en la reforestación. Lo ideal es siempre, ¿verdad?, definir bien el objetivo de la forestación. Si vamos a hacer para madera sólida o para leña. Si nosotros queremos cuidar durante un año, ¿verdad?, hacer poda, hacer raleo y eso, y si no queremos hacer las podas y eso, optamos, ¿verdad?, por biomasa, que es leña, ¿verdad? Entonces vos el primer año lo que trabajas mucho ahí es haciendo control de maleza, control de hormiga, no haces poda ni raleo, ¿verdad? Haces ya nomás cortafuego correspondiente y control de hormiga, ¿verdad?, hasta la cosecha. Si vas a invertir a largo plazo, haces para madera sólida y ahí sí o sí tenés que hacer la poda y los raleos correspondientes. O de nada te sirve gastar mucha plata plantando clones y no hacer las podas ni los raleos. Ahí no tenés calidad, no tenés volumen y sacás menos. La gente quiere plantar nomás y dependiendo de cómo se desarrolle va a destinar, dice, para madera o para leña. Ese es un error, ¿verdad? Hay que definir desde el comienzo qué objetivo le vamos a dar a esa reforestación. Una carne muy rica es sin duda alguna la carne de avestruz. Pero pocos productores se han dedicado en nuestro país a esto, pero hay gente que sigue trabajando y mucho y muy bien en nuestro país. El señor Javier Franco nos cuenta cómo hace que en la unidad productiva de Pirayú, donde cría diversos tipos de aves, pero también hace cría de avestruz. Bueno, muy buenos días. Estamos en la granja del Acuario San Lorenzo, en la compañía Cerro Verá de la ciudad de Pirayú, correspondiente al departamento de Paraguarí. Este es una granja de 15 hectáreas más o menos que tenemos, que habíamos adquirido en el año 2000 más o menos. Y siempre me gustó el tema de cría de los animales, de criatura prácticamente crié distintos tipos de animales y tenemos bastante experiencia en la cría de conejos, codornices y distintas otras aves. Es un hobby que con el tiempo se volvió negocio. Gracias a ello, a trabajar con los animales y por la constancia, pudimos obtener muchísimos logros. Acá tenemos una granja, una unidad de producción donde estamos criando gallinas de prácticamente como 40 variedades más o menos de las gallinas ornamentales. Aparte de eso también estamos criando faisanes, pavos reales, pavos comunes, gansos, guineas. Tenemos de todo un poco, ¿verdad? Inclusive estamos teniendo también los avestruces africanos que habíamos adquirido de la granja Buni.
El señor Javier Franco destacó que la cría de avestruces, su faena y aprovechamiento pueden ser interesantes económicamente hablando. Y la carne del avestruz es muy apreciado a nivel mundial, ¿verdad? En el extranjero, y los precios que tienen son muy interesantes. Lastimosamente son pocos los que se dedican a la cría de esto. Si hubiese más volumen, hubiese más gente que estén criando eso, entonces tendríamos algo que ofrecer afuera de la carne de los avestruces, porque esto se aprovecha todo, desde la pezuña, las plumas, el cuero, la carne, los huesos, todo se aprovecha de los avestruces. Inclusive en algún momento tuvimos alguna visita de gentes del Japón que ellos querían que en nuestro país se les produzca el tema de avestruces, pero como no había mucha gente que estaban en el rubro, entonces parece que se fue apagando el interés que fueron teniendo. Si una persona muestra interés en la cría de avestruces, ¿qué le recomendaría? Y normalmente lo que se recomienda es un trío, un macho y 2 hembras más o menos, y tiene que tener un lugar espacioso. Acá ellos tienen más o menos un 30 metros de ancho por 120, 130 más o menos de largo. Y con eso ellos andan como si fuese prácticamente libre, corren, caminan y tienen suficiente espacio para moverse. Y acá tenemos 2 parejas de los avestruces y ellos empiezan a poner más o menos en julio y va hasta marzo más o menos la temporada de puesta. Llegan a poner bastante huevo y son animales muy longevos que por 40, 50 años más o menos se pueden utilizar como reproductores. Vimos que el ejemplar que estaba cerca nuestro tenía el pico de un color rojo intenso. Sí, en la temporada de cría los machos, por ejemplo, se vuelven más intenso el pico y en las patas se vuelven un color más rojizo. Y en la época de reproducción ellos mezquinan mucho el área donde están, no permite que cualquiera entre en su lugar porque mezquinan mucho los huevos e inclusive los machos pueden dedicarse a incubar sus huevos. Normalmente nosotros recogemos y la reproducción hacemos con incubadoras. Más o menos el periodo de incubación es de entre 42 y 45 días. ¿Se recomienda dejar que ellos incuben sus huevos o es mejor sacarlos del nido y hacer que las crías nazcan en incubadoras artificiales? Realmente nosotros hacemos la cría por medio de incubadoras. Cuando nacen le tenemos aparte, ¿verdad? Porque son muy delicados hasta los 3 meses más o menos. Una vez pasados los 3 meses ya son mucho más resistentes, ya no tienen mayormente problemas. Y nuestro clima se puede criar sin ningún problema. Lo ideal es el Chaco, por ejemplo, porque a ellos la humedad es lo que no le viene. Pero yo tengo un hijo que es veterinario, que él me envió un video que allá ellos en la nieve inclusive están criando los avestruces. Avestruces pequeños están caminando en la nieve y él me dice, papá, mira cómo acá crían. Si acá crían así, porque nosotros con el clima que tenemos no vamos a poder criar. ¿Cómo es la nutrición de un animal tan exótico y grande a la vez? ¿Y cómo se realiza la sanitación? Y hay balanceados comerciales específicos para los avestruces. Ellos se alimentan de los verdes, de los pastos, y aparte de eso se le complementa con un balanceado, que consumen más o menos entre 1 kilo, 1,5 kilos más o menos, dependiendo de la temporada. Se le puede sanitar directamente, hay productos inyectables que se le puede poner y también en el agua se le pueden dar cuestiones antiparasitarios, y normalmente son animales muy resistentes, mayormente. Una vez pasado la etapa de 3 meses ya son mucho más resistentes. Lo que se hace de tanto en tanto es una desparasitación. Quedamos sorprendidos con una danza del avestruz. Esa es una danza del cortejo, que parece que acá está viendo alguna posibilidad de alguna hembra por ahí, entonces está haciendo el cortejo. Es una forma de mostrar su belleza y mostrar lo que él tiene, ¿verdad?, para poder atraer a las hembras. A partir de los 3 años más o menos ellos están en condiciones de criar y son bastante dóciles cuando se le tiene y están danzando. Ellos tienen 2 pezuñas muy filosas y lo que no hay que descuidarse de ellos patean de frente
Y en esta temporada ellos no quieren que la gente se acerque a sus piquetes, porque es seguro que hay huevos, entonces mezquinan ellos eso. Finalmente, el señor Javier Franco destacó que los interesados en visitar su establecimiento denominado La Granja no solo se encontrarán con los avestruces, sino también con diferentes tipos de aves, como faisanes, patos, pavos, gansos, gallinas y muchas otras especies animales. ABC Rural, siempre pensando en nombre del campo, ha realizado un material sobre un tema de mucha importancia, el cultivo hidropónico, tanto para la producción de forrajes para animales como también para horticultura. Trabajos realizados por productores y técnicos paraguayos. Como ven, hay varias alternativas que nosotros podemos tener, tanto en la tablet como también en el teléfono. Volvemos con más ABC Rural. Este pendrive dual se puede utilizar tanto en el teléfono, en la tablet y si no, en su casa, en la computadora. Pueden adquirirlo en Yedros 745 en Asunción, Paraguay o en todas las sucursales de ABC Color. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. Vamos a hablar de manejo de terneras para producción de leche en periodo de cría. Y este tema es muy importante. Y lo vamos a tratar con un profesional que conoce mucho del tema, se ha dedicado a la investigación y a la docencia por muchos años en la Facultad de Ciencias Veterinarias. El doctor Nelly Alonso, quien nos habla sobre cómo se debe cuidar una ternera recién nacida. Estamos en la División Ganado de Leche del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ahí vamos a hablar de la parte del manejo del ternero durante el periodo de cría. El periodo de cría, durante el periodo el animal consume leche, ¿verdad? Entonces lo importante del ternero al nacimiento es el suministro del calostro, además del cuidado sanitario. Entonces el calostro, el ternero debe tomar antes de las 6 horas de vida por lo menos un 10% de su peso. O sea, un ternero que nació con 35 o 40 kilos, lo antes posible debe tomar 4 litros de calostro antes de las 6 horas, porque con eso van a ir todos los anticuerpos que el ternero necesita para su defensa, porque el ternero nace sin anticuerpos. Este calostro dura aproximadamente 5 días a 7 días. Se habla de 6 a 8 ordeñas, depende un poquito. Si de vaquilla de repente dura un poco más, si de vaca ya de varias lactancias. Una vez que pasen los 5 a 7 días de suministro de calostro a las terneras, ¿qué se le debe dar? Y a partir del finalizado del consumo de calostro, entonces hay que darle sustituto lácteo. El sustituto lácteo hay que preparar 125 gramos por cada litro de leche. Entonces uno tiene que pesar y a partir de ahí preparar. Se prepara con agua tibia de tal manera que se mezcle bien, hay que batir bien, se mezcla bien. Es importante que esa leche sea de buena calidad. Este ternero ya está un poquito grande, entonces vamos a preparar 125 gramos por cada litro de leche. En este caso para 2 litros vamos a preparar 250 gramos de leche en polvo. Entonces hay que hacerle una buena mezcla a una temperatura entre 38 y 40 grados. Esta leche ya se disuelve bastante bien. Podemos ver que vamos a mirar que no va a haber sedimento. Si es una leche de mala calidad donde tenga muchos vegetales, va a sedimentar todo en el fondo del recipiente. Se debe considerar que los terneros no digieren los vegetales antes de los 30 días. A partir de los 20 o 30 días ya va a empezar a digerir mejor. Entonces si la leche en polvo tiene muchos vegetales, va a causarle mucha diarrea. Esto directamente vamos a darle al ternero y ellos ya inicialmente se le da con mamadera con chupones, pero luego cuando sea más grande ya toman directamente al ternero. Uno le pasa y ya toma, ya bebe. Este ya es un ternero que ya tiene 40 días, entonces ahí le ataja un poquito y ella toma sin inconveniente. ¿Cuántos litros de sustituto lácteo por día debe consumir la ternera y a partir de qué momento puede recibir balanceados y pasto?
Le damos 4 litros al día, le damos en una sola toma, de tal manera que luego el animal vaya a ir consumiendo ya también balanceado. A partir de la segunda semana o tercera semana ya le vamos poniendo balanceado en su comedero. También vemos, ¿verdad?, que le ponemos ahí un comedero al ternero donde tiene su balanceado, tiene su agua, ¿verdad? Este es un balanceado especial para ternero iniciador lactante, ¿verdad?, de muy buena calidad, con bajo contenido de fibra, mucho contenido de proteína, 21% de proteína o 22%, y el agua. Ese 4 litros le damos aproximadamente hasta los 60 días. A partir de los 15 días ya va consumiendo de a poco el balanceado, de tal manera que a los 60 días tendría que estar consumiendo ya por lo menos 1,5 kilos de balanceado. Pues el criterio para el destete o dejar de darle la leche sería de que consuma 2 kilos balanceado por día, balanceado iniciador lactante, ¿verdad?, y que tenga por lo menos, si es Orlando o si es paro suizo, que tenga 80 kilos. Y eso llega a los 70, 80 días aproximadamente. También el ternero ya consume un poco de heno, fibra, a partir de los 30, 40 días. Y a los 60 días o al destete tiene que estar ya consumiendo buena cantidad de materia verde o heno, ¿verdad?, fibra. De tal manera que al destete, a los 3 meses, el animal ya sea desarrollado el rumen y ya sea un rumiante. Uno de los principales problemas que tienen las terneras es la diarrea. ¿Por qué se da esta situación y cómo se puede corregir? Los problemas que puede tener el ternero, uno de ellos es la diarrea, ¿verdad?, que podía deberse a 2 causas. Uno puede ser una causa nutricional y el otro una causa infecciosa. Y luego ya se combinan los dos también. O sea, desde el punto de vista nutricional hay que saber en qué momento darle el balanceado y la cantidad y la calidad del balanceado. También hablamos de la calidad de la leche. El ternero antes de los 30 días digiere mal todavía los vegetales. De tal manera que si uno le da un sustituto lácteo de mala calidad a los 8 días o 15 días va a tener diarrea. Entonces, en ese caso, el tratamiento es, bueno, hidratarle al animal y también cambiarle de la leche de mala calidad o de que tenga muchos vegetales. El segundo es cuando empieza a consumir balanceado, también puede tener diarrea si es que consume demasiado mucho. Por eso siempre es importante controlar la cantidad que se le está dando, de tal manera que no se exagere en eso. También el balanceado no debe consumir inmediatamente después de consumir la leche, porque a veces cuando consume la leche y no va en el cuajar y no va directamente en el cuajar y va en los preestómagos, entonces se mezcla con el balanceado y puede causar un timpanismo o un meteorismo, entonces también puede ser un inconveniente. Esos son de origen digestivo. La diarrea también puede ser de origen infeccioso, puede ser una colibacilosis, o sea, una infección. Por eso es importante al ternero darle el calostro para que tengan defensa. También puede ser por coccidiosis, que es también una enfermedad, en este caso le da una diarrea sanguinolenta. En esos casos sí, ya hay que actuar con medicaciones apropiadas, ¿verdad?, ya sea con antibiótico o un quimioterápico específico para esos casos. ¿Cómo debe ser el manejo sanitario de las terneras, específicamente sobre un plan de vacunación? El fundamental es el aspecto sanitario de los terneros. Al nacer, el cuidado del ombligo. Inmediatamente la desinfección del ombligo durante 5 días, por lo menos hasta que se cure totalmente. Eso es fundamental porque por esa vía le va a entrar los microorganismos, va a tener un faloflebitis y después puede tener una poliartritis y puede inclusive morir el animal por la infección. Es también importante que para protegerlo de muchas de las enfermedades, el ternero debe consumir el calostro inmediatamente antes de las 6 horas de vida. Para eso hay que darle un calostro de muy buena calidad, preferentemente vaca de segunda y tercera aparición. Luego, también a la madre se le puede ya aplicar las vacunas, digamos, entonces a los 7, 8 meses de preñez ya podemos vacunarle a la madre contra alguna enfermedad que pueda afectar a los terneros. Entonces con el calostro ya les pasa la defensa. Los terneros no forman anticuerpos todavía, recién de los 15 o 20 días forman anticuerpos, de tal manera que uno le quiere poner alguna vacuna, un ternero muy joven no va a formar anticuerpos, entonces mejor aplicarle a la madre y quede con el calostro. Luego, a partir de los 20, 30 días, sí, él ya va a formar anticuerpo. Luego viene la vacunación ya contra carbunco sintomático manchapé a los terneros, que sería a partir de los 2 meses. También la vacuna contra fiebre aftosa se tiene que realizar ya en los periodos que viene la vacunación. O sea, a partir de los 1 mes y algo, si de repente te toca el periodo de vacunación, mejor nomás ya vacunarle, porque si no tendríamos que esperar 3 o 4 meses y estaría el animal desprotegido. Daño no le va a hacer. También en las hembras es fundamental el tema de la vacunación contra la brucelosis. Entonces hay 2 tipos de vacunas. Actualmente SENASA, dentro de su plan de vacunación de fiebre aftosa, también ya está haciendo la vacunación las hembras menores contra la brucelosis. Entonces a partir de los 3 meses en adelante, en este caso está usando la vacuna, la RB51, que es una vacuna, digamos, que se puede aplicar a los terneros aunque pasen los 8 meses o 1 año, inconveniente, inclusive se puede aplicar en adultos eso.
Posteriormente, vimos cómo se realiza la medición de la calidad del calostro. Acá vemos, este es el calostrómetro. Este es el equipo en el cual uno va a sumergir en la leche y va a darnos, ¿verdad?, los niveles de calidad del calostro. Entonces, acá podemos observar, ¿verdad?, en la línea verde, ¿verdad?, va a la medida del 10 hasta el 140. Cuando más espeso el calostro va a llegar a 140, entonces va a quedar más alto, entonces es mejor calidad. Cuando está en la franja amarilla, alrededor de 50, eso es unidades de inmunoglobulina por ml de leche, ¿verdad? Y cuando está en el rojo indica que es ya calostro de mala calidad. Entonces, cuando uno mide, entonces lo ideal es que el nivel de anticuerpo, ¿verdad?, que el calostrómetro te mida por lo menos 100, ¿verdad? Acá vemos los valores, entonces por lo menos que esté en 100 y si es 140 mejor. Habitualmente en vaquillas el calostro es de menor calidad, entonces también tiene menor protección los animales. Entonces esto nosotros tenemos acá tenemos un calostro, este ya no es un calostro de primera ordeña, normalmente el de primera ordeña es de mejor calidad. Entonces vamos a cargar en un recipiente donde luego vamos a sumergir, ¿verdad? Este es un calostro ya de... Bueno, ahí podemos, entonces cargamos, ¿verdad?, y vamos a sumergir el calostrómetro, ¿verdad? En este caso, largamos suavemente y va, ¿verdad? Ya está vamos a cargarlo un poquitito más para que esté al borde. Siempre es importante que quede al borde ahí para poder ver bien el valor, ¿verdad? Entonces, este ya es un calostro de tercera ordeña, ¿verdad? Aquí podemos fijarnos, ya está en la franja roja, ya es de baja calidad. Lo ideal es que esté por lo menos en la parte verde, así tendría que estar, tiene que ser un calostro espeso, pero como ya es un calostro de tercera ordeña, entonces ya es menor calidad. Lo importante es tener este equipo, un calostrómetro, y para poder medir la calidad del calostro. Esto ya te da también una idea de qué cantidad de anticuerpos le vamos a suministrar al ternero. Esto es fundamental. Entonces, antes de las 6 horas de vida, darle un calostro, por lo menos el 10% de su peso, son 4 litros de calostro por lo menos al ternero antes de las 6 horas de vida. Hemos visto que en la parte de ganadería en Paraguay se ha diversificado muchísimo, en todo tipo de ganado y con mucho éxito. Es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero fíjense, hablé de ganadería y tenemos hoy en día industria cárnica y lechera de primer nivel. Tal es así que estamos exportando carne, leche y leche en polvo de primera calidad, todos esos productos. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD, también en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV+, y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos, cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube, donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.